el tema un amor más allá de nuestro entendimiento. Amén. Un amor más allá de nuestro entendimiento. Cuando recordamos el versículo previo al verso 8, es decir, en el contexto, si vemos en el libro de Oseas, capítulo número 11, verso número 7, el pueblo no ha cambiado, el pueblo se mantiene. ¿En qué? En su pecado, en su rebeldía, en su obstinación. Recordaremos pues en la lectura del verso 7 que nos dice: entre tanto mi pueblo está adherido, ¿sí? Como a veces el cáncer se suele apoderar de los órganos, está adherido, pero ¿a qué? A la rebelión contra mí. Aunque me llaman, ¿sí? En su rebeldía, obviamente, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente, eso se vio la semana pasada, dice, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Esa rebeldía, esa obstinación estaba, diríamos, ya de manera permanente en el corazón del pueblo. Penosamente esta situación había traído las maldiciones de Dios, su castigo, su juicio, y para ello Dios, como usted ya lo sabe, ha podido utilizar a las naciones a las cuales ellos en su debido tiempo los vencieron. Ahora ellos eran vencidos sobre todo la nación de Asiria, los babilonios, los caldeos. Estas naciones fueron instrumentos de Dios para poder castigar a esta nación rebelde. Rebelde, como se lo ha mencionado en enseñanzas pasadas, rebelde en su idolatría, rebelde en su fornicación. No dejaron penosamente que Dios los llevara, los guiara. Ahora, en el versículo número 8 del capítulo 11, Dios, de una manera, a mi entender, o a entender humano, de manera extraña, llamado, comienza a manifestar, más allá de lo que se podría considerar misericordia, comienza a manifestar compasión. Dice la Escritura en el versículo número 8, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? No sé, pero creo que en medio de, digamos, nuestro contexto de vida, cada quien suele tener su polvo, su medida, su resistencia, su aguante. Ahí no sé qué tiempo podría usted de pronto permanecer callado bajo una condición de maltrato. O hasta qué punto usted podría tolerar posiblemente una traición, un adulterio. Amado, creo que cada uno de nosotros en nuestra humanidad tendrá en su debido momento un tope en el cual usted manifestará toda, en este caso su amargura, y hará, o tomará una decisión radical para poder de alguna forma salir de ese yugo, salir de esa triste condición en la que usted vive. Dios, mi amado hermano, había utilizado todos los medios posibles, y eso creo que lo hemos visto, todos los medios posibles para poder hacer cambiar el corazón de su pueblo. Que hay un texto muy, pero muy precioso que quiero compartirlo. Ese se encuentra en el libro de Jeremías, en el capítulo número 15. Allí usted va a reconocer algo que Dios obviamente le ha podido a usted hacer saber a lo largo de todo el estudio de lo que hemos avanzado en el libro de Oseas. Allí en el libro de Jeremías, como se había ya mencionado, un profeta que se levanta penosa y tristemente, en plena sacudida del castigo y del juicio. Ya los babilonios estaban arrasando con todo. Dios, a través de este profeta, manifestará lo siguiente. Jeremías capítulo número 15, verso número 5 en adelante. Mira lo que nos dice el Espíritu Santo en ese texto. Verso 5 en adelante. Dice el Señor: ¿por qué? ¿Quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? Hace las preguntas. ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por ti, o por tu paz, o por tu tranquilidad? Verso 6, y entendamos esto antes de adentrarnos más allá en el estudio. Dice: tú me dejaste, le dice el Señor a la nación a través de su profeta. Tú me dejaste, dice Jehová, que volviste atrás
Por tanto, dice ahí, yo extenderé sobre ti mi mano. ¿Y qué haría el Señor? Y te destruiré. Estoy, dice allí, cansado, ¿pero de qué? Cansado de arrepentir. Es decir, estoy cansado de alguna forma de perdonarte, mi amado hermano, porque a la verdad el pueblo era más que reincidente en la falta que cometía delante de Dios. Diríamos que se podría considerar que el pueblo estaba totalmente enceguecido, endurecido, tenía callo en el corazón. Ya no había forma en la que Dios pudiera maltratar al pueblo y el pueblo en vano reaccionaría. Dice la Escritura en el versículo número 7, y apunte bien estas palabras, aunque los aventé, dice aquí, con aventador, y eso era para poder tirar las semillas, usaba un palo con una especie de lianas de caucho, y ahí se ponía a veces si las semillas y se tiraba en el campo para que pueda ser esparcido y sembrado más rápidamente. Dice, aunque te aventé con aventador hasta las puertas de la tierra, es decir, hasta los pilos de la tierra que yo te había prometido, y te dejé, dice, y dejé sin hijos a mi pueblo, y lo desbaraté, no se volvieron, pese obviamente de sus caminos, no se arrepintieron. No pudieron considerar ni los tiempos de gracia que recibían bendición, ni los tiempos de castigo donde venía maldición. No había forma en la que Dios pudiera tratar al pueblo. El pueblo seguía obstinadamente en su rebelión. Dice la Escritura en el verso 8, sus viudas, dice aquí, se me multiplicaron más que la arena del mar. Traje contra ellos destruidor a mediodía sobre la madre y sobre los hijos, hice que de repente cayesen terrores sobre la ciudad. Versículo 9, languideció la que dio a luz 7, es decir, la que tenía abundancia de hijos, se llenó de dolor su alma, su sol se puso siendo aún de día, fue avergonzada y llena de confusión, y lo que de ella quede lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. Diría cualquier hermano, con semejante castigo, creo que por lo menos un ápice de remordimiento posiblemente le nazca al pueblo, pero lo triste fue que no. Cuando avanzamos en el libro de Oseas y al considerar las palabras del profeta Jeremías, mi amado, Dios hasta cierto punto ya no sabía ni cómo tratar con el pueblo. Ya no, creo que él había agotado toda forma de castigo, por lo menos de castigo terrenal. Dios había hecho experimentar al pueblo la peor de sus situaciones, las peores crisis, las peores, digamos, tribulaciones, el pueblo las había así soportado. El punto es, ¿qué podría remover la conciencia del pueblo? ¿Qué podría, mi amado hermano, hacer que el pueblo haga conciencia y se vuelva a Dios? Mi amado, es donde el Señor, de alguna forma, al ver la condición, mi amado, se compadece. Un amor a la verdad, como se ha titulado en esta mañana, un amor sí que pasa o sobrepasa nuestro entendimiento. Yo no sé tú hasta qué punto aceptarías el rechazo de la gente. Yo no sé en tu caso, conforme a tu tolerancia, tu aguante, hasta qué punto tú aguantarías maltrato, hasta qué punto aguantarías tú rechazo, insultos, de pronto hasta castigo, ¿sí? Hasta qué punto. Mucha gente, muchos hijos inclusive, al ver que en casa hay demasiada presión, toman la decisión de irse. En el hogar, cuando ven que hay mucho conflicto, mucho problema, toman la decisión. Hasta una madre puede tomar la decisión de dejar a los hijos e irse y no sin querer saber nada del hogar. Un hombre puede también llegar a pasar así la misma condición de la mujer, puede estar cansado de las peleas, cansado de las reclamaciones, cansado de pronto de los celos infundados, y puede tomar también la decisión de abandonarlo todo, de irse. Mi querido hermano, un empleado puede tomar la decisión de ya no ir a trabajar porque no aguanta el clima, no aguanta el jefe, y puede también retirarse. Pero Dios, mi querido hermano, pese a tanta humillación de su pueblo, porque debemos de entender esto, era el pueblo que Dios había escogido. En el verso número 8 le dice a ese pueblo, ¿cómo podré abandonarte?
Y ahí es donde yo digo, Señor, pero razones hay suficientes para hacerlo, ¿verdad? Rechazo has recibido, humillación la has recibido, adulterio sí también lo recibió porque el pueblo buscó otros dioses. Y digamos, todo lo negativo de parte de la nación lo recibía su Dios. Mi querido hermano, pero ¿por qué sigues en esa relación? ¿O por qué te mantienes en esa relación? Y aquí es donde Dios nos dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Recuerda que Efraín era la tribu más grande de Israel. ¿Te entregaré yo a Israel? Mi hermano, ¿cómo entender estas palabras? ¿Cómo poder de alguna forma meternos en el corazón de Dios y decir, Señor, ¿por qué aguantas tanto? ¿Por qué no haces o no hiciste como un día se lo dijiste a Moisés? Cuando el pueblo se rebeló cuando fue y se volvió por primera vez a la adoración del becerro, Dios, hermano, no aguantó mucha cosa. Apenas vio que el pueblo estaba en desenfreno, le dijo a Moisés, apártate de ellos porque yo los destruiré, le dijo Dios a Moisés. Y haré de ti, Moisés, una nueva nación, una nación grande, de la cual ellos me serán fieles. Mi amado, y Moisés hace lo que humanamente hubiera hecho posiblemente cualquiera de nosotros al ver que en ese pueblo estaba metido su hermano, estaba metida su familia, sus hijos, todos sus parientes, y claro, todos aquellos que habían sufrido durante 400 años, dicen, no, Señor, no lo hagas, ten misericordia de ellos, ¿qué dirán los egipcios que los sacaste para que muramos en el desierto? Hermano, y Dios se compadece de esa condición y ante la intercesión de su siervo cambia de alguna forma sus planes y, hermano, y da esperanza a la nación que ya se veía que le iba a hacer doler su corazón. ¿Cómo entender todas estas situaciones? Hermano, quisiera comenzar a ver dentro de la Escritura algunos aspectos que nos podrían dar por lo menos ciertas luces de por qué Dios, hermano, se compadece y ama tanto al hombre, sobre todo a su pueblo. Ven conmigo, por favor, en el libro de los Salmos. Vamos a comenzar desde este pasaje como plataforma. En el libro de los Salmos, en el capítulo número 103. Ven conmigo, por favor, a la Biblia. Libro de los Salmos, capítulo número 103. ¿Lo tienes? Salmo, capítulo número 103. Dice el Espíritu Santo, versículo número 14. Capítulo 103, versículo número 14. ¿Lo encontró? Dice el Señor, porque Él, ¿lo tiene? Porque Él conoce nuestra condición y dice, se acuerda. Esto es lo que posiblemente nosotros siempre nos olvidamos. Se acuerda. ¿De qué se acuerda Dios? Se acuerda de que somos nada. No sé si usted al levantarse a verse al espejo dice, yo soy un hombre exitoso, soy un hombre único, que no le digo que está mal, pero posiblemente lo diga con ciertas pretensiones de orgullo. Si conmigo nadie se mete, si yo tengo en mis manos el poder de hacer esto, de hacer aquello. Hermano, cuando Dios ve al hombre bajo la condición general, se acuerda Dios que no somos, mi hermano, no llegamos ni siquiera a ser una piedra. La Biblia dice que se acuerda que somos polvo. Es decir, lo que usted limpia en casa y quiere deshacerse, Dios se acuerda que somos eso. ¿Qué limpia usted casi todos los días en casa? Todo de lo que usted prácticamente para usted es basura, Dios dice, yo me acuerdo del hombre que está bajo una condicionante, él es polvo. Yo lo diría de una manera un poco más humillante. Ven conmigo, por favor, y acompáñame al libro de Job. Antes del libro de los Salmos. En el libro de Job,
en plena aflicción, dirá la palabra del Señor lo siguiente. En el capítulo número 25, verso número 4 en adelante, nos dice el Espíritu Santo lo siguiente. ¿Lo tiene? Libro de Job, capítulo número 25, verso número 4 en adelante, nos dice el Señor: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Es decir, ¿cómo el hombre podría llegar a presentarse delante de Dios y decirle: Señor, soy digno de ti? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio? Mira estas expresiones. ¿Y cómo será limpio? A veces nosotros decimos lo siguiente: el que nace de mujer. ¿Qué decimos nosotros cuando nace una criaturita? Con respecto a la condición pecaminosa del hombre. No, él es limpio. Él es un niñito, él es santo. Y la Biblia dice: no, todo hombre que nace de mujer, más adelante lo dirá, hermano, no llega para nuestra condición humana, no llega a cumplir las estrictas y necesarias condiciones que Dios exige. Dice la Escritura: he aquí que ni aún la misma luna, verso número 5, será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Es decir, estos luceros que resplandecen. Verso número 6. ¿Puedes leerlo, por favor? ¿En qué condición nos deja, mi amado? Sí, pues diría cualquiera: bueno, dime que soy una ovejita, un cabrito, como dicen, yo soy un cabrito. Oye, porque si soy un borrego. Amado, pero no, ni siquiera eso. Dice: cuánto menos el hombre, comparado obviamente con esa magnificencia, con esa santidad, con esa pureza. Dice: cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre también un gusano. Es decir, no es que el hijo es inocentito. El hijo inocentito está de pronto con la compañerita en el kinder alzándole la falda, tocándose sus partes íntimas y riendo. ¡Ay, mi niño! Dice: ay, pero él lo hace con inocencia. No, lo hace con malicia. Porque la condición, mi amado, del hombre, de generación en generación, desde que el pecado entraría en el mundo, mi amado, pasará penosamente la condición pecaminosa de ser humano en ser humano. Y esa rebeldía y esa obstinación es lo que penosamente llevó al pueblo a la degradación de tal manera que Dios, mi amado, se hastió de su pueblo. Pero pese a todo eso, si retornamos a Oseas capítulo número 11, dice el Señor, versículo número 8, ¿cómo, dice aquí, podré yo hacerte? Lo tiene su tercera pregunta: ¿cómo podré yo hacerte como Adma? ¿Qué bien lo podría haber hecho? O ponerte como Aseruín. Estos dos son nombres de pueblos o de naciones. Claro, estas naciones, Adma, Seboín, Libna, faltaría aquí. Y al decirte las otras dos, lo vas a entender de qué se trata. Sodoma y Gomorra. Cuando Dios hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, estas no fueron las únicas ciudades que se quemaron. También estaba Adma, Seboín y Libna. Cuando uno va al libro de Deuteronomio, mi amado, considera lo que dice la Escritura en el capítulo número 29. ¿Lo tiene? En Deuteronomio, capítulo número 29, mira lo que dice el Señor. Versículo 22 al 23. Quiero que consideres estos aspectos que Dios nos toma, nos usa como referencia, para que podamos entender hasta dónde fue la gravedad del pecado o de la rebeldía de su pueblo. ¿Lo tiene?
Deuteronomio capítulo 29, verso 22 al 23, dice el Espíritu Santo, y dirán las generaciones venideras, es decir, nosotros, vuestros hijos que se levanten después de nosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra, y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar. Verso 23, podías leerlo. Azufre y sal abrazará toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma, ni de Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Y cuando se lee Oseas, dice, ¿cómo podré yo hacerte como en esta ciudad? La pregunta es, ¿y por qué hizo lo que hizo en Sodoma y Gomorra? ¿Por qué hizo lo que hizo Dios? Porque el pecado había llegado hasta el colmo, sí, de la compasión y de la tolerancia de Dios. Llegó hasta su medida y Dios tuvo que deshacer prácticamente de manera muy dura a todos sus habitantes. No perdonó, mi amado hermano, ni a los ancianos ni a los infantes. Todo estaba corrompido, todo estaba en degradación. No había, mi amado hermano, ni siquiera una bestia de carga que se salvase de esa condenación. Porque los hombres se llegaron a depravar tanto que utilizaban, mi amado hermano, el bestialismo, las bestias para tener relaciones sexuales. Los niños ya venían naciendo, amado, con enfermedades venéreas. No había penosamente cura para ese mal. Y Dios dijo, no hay nada bueno. Por eso es que a la intercesión de Abraham, Dios fue muy espacioso en sus peticiones, fue muy amplio al poder considerar, a ver, Abraham, dime, ¿qué quieres que haga con estas naciones? Encuentra 50 justos, le dijo, y perdónala, está bien, yo la perdono. Pero reflexionando Abraham y sabiendo la mala fama de esta ciudad, le dijo, no haya 50. Y usted conoce todos los acontecimientos de esa historia. Comenzó a bajar de 10 en 10. Y si acaso 40, bueno, por 40 los perdono, dijo Dios. Pero ni 40, dijo Abraham. Porque sí que no haya 40. Es que la mala fama ya le precedía a las naciones. Llegó prácticamente a 10. Y digo, bueno, por 10. Pero ni 10. Mi amado, solamente uno venía de Dios. Solamente uno. ¿Quién? No, porque ni su mujer ni sus hijas se escaparían del juicio. Mi amado, dice la Escritura, cuando retomamos Oseas capítulo 11, Dios, mi amado, viendo que su pueblo merecía lo que merecía, dijo, ¿cómo podré yo ponerte o hacerte como a Adma o ponerte como a Seboim? Mi corazón, dice aquí el Señor, se conmueve dentro de mí, se inflama o se hincha sin toda mi compasión. Mi pregunta, amado, y créame que no salgo de mi inquietud, ¿cómo poder amar más allá de lo que Dios puede amar? No entra en el corazón del hombre. No puede entrar. Aun cuando pueda ser tu ser más querido, más íntimo. Si esa persona tan íntima a ti, pon en tu corazón en esta mañana, o pon en tu mente a la persona que humanamente hablando, vamos a decir algo del Señor, no olvidémonos un ratito del Señor, y ponga a un hombre delante de ti, sea tu hijo, tu marido, tu mujer, pon en tu corazón y en tu mente a ese ser que tú amas más por encima de cualquier otro ser humano. Ponlo. Muchas madres están poniendo ni al marido. Se lo aseguro. Póngasela a las esposas que dicen, mi marido. Póngasela. Hay otros maridos que dirán, ahí tengo a esa mujer fija, la moza, ahí está. Ni la mujer.
Muchos hijos podrían estar poniendo, dirán a la mamá al verlo, yo te aseguro mi hijo me está poniendo a mí en este momento en su mente. No, está poniendo a la pelada. Te lo aseguro. Pon a ese ser que tú amas más que a nada, más que a nadie en el mundo. Ahora imagínate a ese ser haciéndote lo más vil que el hombre pueda llegar a hacer contigo. Yo no creo que mi hijito, el único, digamos que ese hijito, si te aborrezca de grande y te vaya y te deja montada en un asilo de ancianos. Uy, a ver, hermano, mi hijo nunca haría eso. Engañoso más que cualquier otra cosa es el corazón del hombre. ¿Quién lo entenderá? Sí, es verdad. Maldito el hombre que construye al hombre y pone su carne, su brazo por su carne o por su fuerza. Mi amado, aún el ser que más amas puede hacerte la mala jugada de tu vida. La pregunta es, ¿qué tanto tolerarías? ¿Qué tanto perdonarías? No entendemos el amor de Dios, te lo aseguro que no. No entendemos las veces que nosotros le hacemos al Señor las cosas que le hacemos y Dios siempre nos vuelve a recibir. Cualquiera de nosotros nos botaría el tacho de basura. Diría cualquiera siendo muy degradado, bajaría la válvula. ¡Te fuiste! Pero Dios mete la mano en la cloaca y la vuelve a sacar, sin importar la ofensa o lo terrible que hayamos sido para con Él. Usted dirá, pero ¿por qué se rebaja tanto Dios con estos gusanos, con este polvo? Quiero que entiendan, hermano, hasta dónde llega, los senderos del amor de Dios. Hasta dónde puede Dios, mi amado hermano, extender compasión para con quien no la merece. Dice allí, pues el Señor, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Cuando uno va a la Escritura, mi querido hermano, dice el Señor, y quiero que para poder en pequeños destellos de luz, tratar de entender algo de Dios. Luego dice Génesis capítulo 28, verso 15, lo siguiente. Génesis 28, versículo número 15, dice el Espíritu Santo allí lo siguiente. Encuéntralo, por favor, el primer libro de la Biblia. Dirá allí el Espíritu Santo, he aquí, le dice aquí en promesa Dios a Jacob, el precursor de la nación, del cual de sus lomos saldrían las 12 tribus de Israel. Cuando estaba todavía la semillita, la única, le dice el Señor a este hombre, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré, dice aquí, hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ahora, ¿fallaría Jacob en su travesía mientras va con Labán y todo el asunto? Claro que sí. Sería un hombre sumamente infiel con Dios, engañador como el sol. Mi amado hermano, obstinado y rebelde como el que más. Por eso es que tendrá que luchar luego como un varón con la espada desenvainada. Conflictuado como cualquier ser humano. Pero Dios le dice en palabra, yo no te voy a dejar y cumpliré todo lo que te he dicho. Mi amado, para poder comenzar a entender en parte toda esa compasión de Dios, mi amado, Dios es fiel a su palabra. Cuando Dios se casa con su pueblo, Él dice hasta la muerte seré fiel. Pero Dios dice, no, hasta la muerte no, hasta la eternidad te seré fiel.
Por eso es que la misma Escritura nos dice, nos anticipa, mi amado hermano, diciéndonos, sí, que especie que Él sabe cuál es nuestra condición, mi amado, y se acuerda de que somos polvo, por esa misma causa, sabiendo que el polvo es infiel, que el polvo es traicionero, que el polvo es rebelde, Él permanece fiel. Porque su palabra, su promesa es hacer lo que Él ha dicho que va a hacer con nosotros. Misericordia. Él cumplirá en nosotros, mi amado hermano, sus promesas. Dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo número 2. Vayamos al Nuevo Testamento, mi amado, porque siempre será bueno recordar las promesas inmutables de Dios, que no cambian. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo número 13. Dice el Señor, si fuéramos infieles, ¿lo tienen? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Todo el mundo se sabe esa primera expresión, pero se olvida de lo que sigue. ¿Lo tienen? Y esto es como un matrimonio, es la única forma de entenderlo. Por eso mencionará Dios que este gran misterio que tiene Cristo sobre la iglesia es como lo que pasa en el matrimonio. Porque luego de que Él dice de que aun cuando nosotros fuéramos infieles, Él va a permanecer fiel. Luego dirá, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque ha hecho de esa iglesia su cuerpo, y al hacerla prácticamente de su propia carne y sangre, no habrá cómo deshacerse de ella. Diría cualquiera, si una parte de tu ser tiene gangrena, tú hasta podrías tomar la decisión para que no se afecte el resto del cuerpo. Podrías decidir qué cosa. Cortarla. Terrible, ¿verdad? Yo tuve una tía que la dejaron, no son de burla, pero la dejaron con, sí, en el puro tallo la dejaron. Sí, una pierna, primero fue un dedo, luego fue una pierna, luego fue otra pierna, luego fue un brazo y luego fue el otro brazo. Solo quedó la cabecita y el tronco. Eso es lo que se decidía hacer para darle un poco más de vida. Decidió cortar cada parte de su cuerpo. Dios puede hacer lo mismo, pero como Él permanece fiel, y como lo dice la Escritura en Timoteo capítulo 2 verso 13, Él no puede negar a esa parte de su cuerpo. Él no se deshace del cuerpo, Él la retiene y sufre al ver la condición de aquello que ha adoptado como suyo. Mi amado, dice la Escritura en el capítulo número 11 del libro de Oseas, versículo número 9, no ejecutaré, ojo, mira, no ejecutaré el ardor de mi ira, obviamente contra lo suyo, ni volveré para destruir, porque Dios soy. Y allí me da la segunda gran verdad. La primera es que Dios mantiene, ojo, Dios mantiene fiel su promesa. Lo segundo, mi querido hermano, de esta preciosa verdad bíblica es que Dios no es un hombre. Y por eso ya desde allí hay un abismo entre tratar de entender lo que Dios hace. Si a veces entre seres humanos no entendemos lo que se puede llegar a hacer, ¿verdad? Que es así. Uy, Señor, yo no entiendo cómo es el Padre glorioso. Y no es que no me entre en la cabeza. Lo has dicho, lo has pensado, ¿verdad? Por ahí salen los psicólogos y tratan de entender el porqué. Y puede ser que lleguen a muy buenas conclusiones. Pero ¿quién conocerá el corazón de Dios? ¿Quién conocerá su mente?
¿Quién podría sondear lo profundo de su corazón, de sus sentimientos y decir, no, Dios hace lo que hace por esto y por aquello? No hay, mi amado hermano, sí, a nuestro entender, no hay forma, no hay manera de poder establecer el por qué Dios tiene, mi amado hermano, pareciera hasta como un capricho, pero las tiene ensañadas con sus hijos y dicen, no los voy a abandonar, aun cuando ustedes quisieran apartarse si de mí por la fuerza. Dice la Escritura, no voy a ejecutar el ardor de mi ira, no volveré para destruir Efraín, porque Dios soy y no hombre. El santo en medio de ti, y al decirle, no entraré en la ciudad, es decir, no voy a permitir que tus enemigos si te destruyan en tu interior. Hay otro texto, mi querido hermano, que quisiera compartir. Cuando uno va como para poder, obviamente, ampliar en algo lo que Dios tanto desea para nosotros. Dice en Jeremías capítulo 31, acompáñame por favor a la Escritura. Libro de Jeremías, en el capítulo número 31, ¿lo tiene? Dios, mi querido hermano, dice el Señor, versículo número 16 en adelante. Capítulo 31 de Jeremías, verso 16 en adelante, dice el Señor, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz, es decir, aguanta tu llanto, y de las lágrimas tus ojos, porque salario o recompensa hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Verso 17. Esperanza hay también para tu porvenir. Dice 17 ahora, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Verso 18, por aquí quiero llegar. Mira, dice, escuchando, he oído a Efraín, que se lamentaba. ¿Y qué decía en su lamentación? Me azotaste. El pueblo era consciente de que el castigo, ¿quién quiere usted que se lo propinaba? ¿Ah? Usted ha escuchado a veces a su hijo decir, me pegaste, no. ¿Y usted qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice usted? Ay, perdóname, mi amor, nunca más me voy a pegar. ¿Qué le dice usted? ¿Ah? Usted es sabiado, ¿por qué querías que te diga? ¿Por qué querías que te haga? Y en la otra te va peor, le dice usted. El pueblo, mi amado, reaccionando decía, me azotaste y fui castigado como novilla o como novillo indómito, es decir, como novillo o como vaca como becerrito de crianza que era indomable. Indómito es indomable o no domesticado. Como novillo indómito, conviérteme, dice ahí, y seré convertido. Esto es interesante, porque se verá por primera vez, ojo, al novillo no domesticado luego del castigo. ¿Cómo lo verá usted ahí? Como consciente de que él provocó lo que provocó, pero pidiendo al mismo tiempo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa pidiendo? ¿Ah? ¿Qué está pidiendo el novillo? ¿Ah? Corrección, ¿qué está pidiendo? Mira que hay un aspecto muy importante. Lee bien las palabras y trata de asimilar lo que Dios, mi amado, está haciendo con este novillo. Dice la Biblia, dice, conviérteme, restaurame y seré restaurado. Transfórmame y seré transformado. El novillo sabe que él no dejará de ser novillo indómito. ¿Qué está pidiendo? Ayuda. Señor, yo sé que soy rebelde, pero no puedo con la rebeldía.
transfórmame. No puedo. ¿Se acuerda del hombre que fue a pedir un milagro para su hijo? Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad, no puedo. Quiero creer en ti, pero no puedo creer. ¿Qué conflicto de palabras? ¿Qué conflicto, verdad? De sentimientos ahí con Dios. Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. A ver, parájamela más despacio. ¿Crees o no crees? Sí creo, pero no creo. Pero, ¿qué? ¿Por qué está loco este hombre? No. Es la triste condición del hombre. Pablo lo dijo de manera más elegante. Es el pecado que mora en mí. Porque lo que quiero hacer, no lo hago. Hay dos leyes, decía Pablo, que cruzan entre mí. Dos leyes. Una que quiere hacer el bien y otra que no me deja. ¿Y qué terminaría diciendo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiero que entiendan, amado, que usted es lo que es. Si acaso en algo ha surgido, es porque Dios lo ha hecho. Hermano, muchos creo que así son conscientes de aquello cuando dicen, hermano, Dios me ha cambiado. Yo no era así, yo no reaccionaba así. Yo era terrible, si algo pasaba, yo me lanzaba como tigre. Si me decía A, yo le decía Z, todo el escenario se me complicaba. Mi querido hermano, ahí la rodilla indómita, y eso, mi amado, es una esperanza en Dios que puede, mi amado hermano, suceder cuando esa persona que está pasando por esta situación reconoce su imposibilidad, reconoce que en él no está el cambio, sino en su Dios, mi amado, y Dios reconocerá que en el proceso este milagro puede ocurrir. Jeremías capítulo 31 da la llave, mi amado hermano, para milagros de conversión, de transformación de aún de aquello que no vale, de aquello que no sirve. Dice la Escritura, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. ¿Por qué? Porque el Dios de este pueblo estaba todavía allí cuando el pueblo estaba siendo redimido. No los había dejado. Dirá en el versículo número 19, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Es decir, ya Dios lo había tratado, lo había justamente cambiado. Tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, ¿qué hizo ese hombre? Herí mi muslo. Qué interesante. Unos dicen su pierna, otros dicen sus nalgas. Como lo que le pasó a Jacob, que fue herido en la entrepierna, desde arriba. Tuvo que ser herido para poder en su procedura, ojo, en su reprensión, para poder caminar recto. Parece que no tuviera sentido. Pero camina chueco, sí, chueco de pies, pero recto de ahí en adelante para Dios. Porque la reprensión le dejó la marca, ¿sí? Como cuando a veces usted le da, y el derecho, ¡ay, mira, me dejaste! Sí, pero cada vez que la vez dice, pero me sirvió, mamá. Dejé de sacar 5 y 4 y ahora saco 9 y 10. ¿Te sirve o no te sirve? ¿Verdad? En el momento dirás, no, mala, perversa, hija del diablo, de todo uno le dice cuando uno disciplina al hijo. Ya los viejitos como yo, la juventud, reconocerá de que, gracias a Dios, ese padre me corrigió. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos agradecen tantos palos que le han metido? ¿Verdad? Y eso es lo que a veces necesitan nuestros hijos. Ya mismo los padres de hoy amenazan. Ya mismo te doy. Ya mismo te doy. Ya mismo. No digas ya mismo. Hágalo ahora. Llega a casa y ahora mismo va llegando.
no puede reclamar. ¿Por qué? Porque usted las tenía represadas. Simplemente abra la puerta de la represa y dele. Y dígale, hoy quiero hacer lo que Dios me ha dicho. ¿Cuántos hijos quieren recibir la bendición de sus padres? Ayer le dieron a uno como tenía en fiesta. Era el cumpleaños. Dice la Escritura, oí muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta. ¿Desde dónde? ¿Desde qué tiempo llevó esa afrenta? Desde mi juventud. Mi hermano, cuando retomamos Oseas capítulo 11 y al ver que Dios dice, yo no soy un hombre, yo soy el Dios, el santo, el único, el santo en medio de ti. En el versículo 10, cuando ya, mi amado, Dios de alguna forma se aferra a la esperanza de que en el proceso el pueblo va a pedir el cambio. Dice el versículo 10, pero en pos de Jehová caminar. En pos de ese Dios van a caminar. Y dirá, dice, Él rugirá. ¿Como qué ahora? Ya no como un gusano, como un león. Ahí es cuando Dios ya ha tratado, sí, por medio de tanto conflicto, por medio de tanta juicio, tanta reprensión, dice, ahora Él rugirá como león, rugirá y los hijos que harán al rugir del Señor. Vendrán temblando desde donde, desde el occidente, es decir, desde tierras lejanas. Como ave acudirán de los montes de Egipto y de la tierra de donde, de los asirios, de los caldeos, como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con quienes, con los santos. ¿Cuántos se aferran a esta esperanza, amado hermano? Quiero dar en palabras de nuestro Salvador Jesucristo lo que dirá en Mateo capítulo 9, verso 36. Hoy el mensaje no va a durar mucho. En Mateo capítulo 9, versículo 36. Hay unas palabras que podrían ser enmarcadas en un cuadro. Dirá el Señor lo siguiente. ¿Lo tiene? Versículo número 35. 9, verso 35 en adelante, diría el Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y ojo, quiero que aquí consideres algo. La Biblia no lo dice, pero aquí hay algo que es seguro. Todo lo que esto hacía el Señor, lo hacía en gente que no lo merecía. Quiero que consideres esto. Cada milagro, cada bendición que Él nos ha dado, cada situación que en tu vida te provocó un bienestar, un alivio, considera algo, no lo merecíamos. Lo que Dios hace y permite en nosotros para bien, lo hace por pura misericordia. Y dice el Señor, y al ver las multitudes, versículo 36, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Por eso lo hizo. Porque si quisiera rescatar las palabras ya dichas, porque se acordó de que somos polvo. Porque al vernos dicen, son como gusanitos que necesitan, sí, esperanza, que necesitan a alguien
que pueda, sí, sacarlos del muladar y restaurarlos. Mi amado, Dios es tan bueno, es tan, digamos, es tan fiel, pero de una manera inentendible, que para nosotros, mi amado, se vuelve algo incomprensible. ¿Cómo es posible que Dios me ame tanto? ¿Cómo es posible que Dios no me haya dejado? Dirán algunos, si le he hecho tanto mal, tanto daño, ¿cómo Dios sigue estando aquí conmigo? Mi amado, la única respuesta, por lo menos en la porción leída, es, entiendo, Dios no es un hombre. Porque si hubiera sido un ser humano, me hubiera cortado la cabeza. Me recuerdo tanto cuando alguien quiso defender la dignidad de David. Cuando por allí salió alguien descendiente de Saúl gritándole a David, le dijo, maldito. A David, sí, al rey. Prácticamente se enalteció sobre su rey y le dijo, lo que mereces estás recibiendo, asesino. Alguien por allí se levantó que quiso defender a David y le dijo, ¿cómo es posible que si mi rey, este perro te venga a decir tal ofensa? Permíteme cortarle la cabeza. Y dijo David, hermano, por eso dicen muchos párrafos bíblicos que David tenía el corazón de Dios. Tenía el corazón de Dios. No lo dejan. Si él me está maldiciendo, será Dios que le ha permitido que lo haga. ¡Wow! ¿Hasta dónde puede llegar, mi amado hermano? Mira, si uno se lo propusiera, si uno le pidiera, como lo dice Jeremías, Señor, conviérteme. Está bien que te haya ofendido en el mal sentido de la palabra. Sí, está bien que te haya ofendido, pero Señor, yo ya no quiero ofenderte. Yo ya no quiero ser infiel. Convierte esta oveja indómita en una domesticada. Conviérteme, porque cada vez que lo intento no lo logro. Pero sé que tú, no siendo hombre, sino Dios, tienes el poder para transformarte. Tienes que anhelar, por lo menos, mi querido hermano y hermana, la transformación que Dios quiere hacer en tu vida. Diría, mi querido hermano Jesús a Nicodemo, yo sé que esto es imposible para los hombres. Nicodemo lo reconoció en el sentido de que ¿cómo podré volver a nacer de nuevo? ¿Cómo él lo asimiló humanamente? En su humanidad dijo, ¿cómo me voy a volver a meter en el vientre de mi madre? No puedo, ¿cómo se puede hacer? Y Jesús no le desmintió, le dijo, sí, es verdad, no, el hombre no podría hacerlo. Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios lo es. Es posible. Y Dios puede cambiar tu corazón. La pregunta es, ¿quieres que Dios cambie ese perverso corazón? ¿Quieres que Dios saque de ti esa mente retorcida y ponga pensamientos sanos? ¿Quieres que cambie ese corazón rencoroso y ponga paz, perdón, amor? Donde no lo hay, Dios lo puede hacer. Por eso Dios no nos ha rechazado, porque está todavía esperando pacientemente que ninguno se pierda, sino que todos procedamos a qué, a la vida espiritual. Mi amado, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Pídeselo. Oremos al Señor y digamos, Padre, en el dulce nombre de Jesús, tu amor, Señor, no tiene límites. Es inconcebible a nuestra mente, Señor, el porqué de todo lo que haces. Pero aún así,